Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Es una serie que lleva más de 40 enseñanzas. Ya vamos a completar 50 enseñanzas. De todos los capítulos anteriores de la primera carta a los Corintios, es decir, de los anteriores 10 capítulos. Y hoy vamos a concluir el capítulo 11. Y a la vez vamos a concluir una pequeña miniserie en la cual hemos estado viendo a la luz de la palabra lo que realmente es la cena del Señor. Las dos enseñanzas anteriores, la enseñanza de hace 8 días y hace 15 días, estuvieron centradas en este pasaje. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos desde el 17 hasta el 34, aunque no es el único lugar en la Biblia donde se menciona la cena del Señor, es el único lugar en la Biblia donde hay ciertas indicaciones muy específicas y particulares de la cena del Señor. Así que sí, en este momento hay personas que nos acompañan de otros contextos, de otros lugares, pues seguramente que todos los que están aquí reunidos conmigo hemos escuchado sobre la cena del Señor, pero aquí yo quiero que nos hagamos esta pregunta. Lo que tú y yo conocemos, entendemos y practicamos en la cena del Señor, o Santa Cena, como lo conocen algunos, o si vienes de un contexto católico, la Eucaristía. La pregunta es esta y la hago con todo mi corazón, Dios lo sabe y quiero hacerlo con gracia. ¿Cuánto de lo que practicamos en la cena, Santa Cena, comunión, Eucaristía, viene de un entendimiento correcto a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Cuántos de nosotros estamos seguros que lo que practicamos viene de la palabra? Eso es lo que hemos estado viendo, y si de pronto alguien quiere escuchar esas enseñanzas, están en YouTube, las puedes ver en nuestro canal y de hecho te las recomiendo si alguien no las ha visto, por favor, la de ahora 8 días y la de ahora 15 días. La de ahora 15 días se llama El propósito de la cena, la de ahora 8 días, la importancia. Y hoy vamos a ver entonces la parte final. Ya hemos estudiado dos secciones. Hoy vamos a ver desde los versículos 27 hasta el 34, 8 versículos. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente, utilizamos en este lugar. Es una traducción contemporánea, pero muy clara y muy fiel al idioma original. Vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a meditar en esta verdad maravillosa. Primera de los Corintios 11, 27 hasta el 34. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Solo leerlo, si quiero decirlo, solo de leerlo, aterra. Tanto que, mis hermanos, de verdad lo digo con el corazón, Dios más que nadie lo sabe. Ayer, creo que era ayer, le decía al hermano Diego, si mal no recuerdo, que orara por mí, porque puedo sonar dramático, pero no es así, es bíblico. ¿Alguien alguna vez se ha sentido en una situación de vida o muerte? ¿Alguien alguna vez ha vivido una situación de esas? Yo en este momento estoy en esa situación. Yo. Quizá la mayoría de nosotros nos han enseñado que esta es una situación muy delicada, lo de la cena, pero saben que es más delicado para el que está enseñando, porque si lo que yo en esta hora voy a enseñar no es conforme a la palabra de Dios, ay de mí. El juicio que hay en este pasaje es para mí. Pero si por la gracia de Dios, lo que en esta hora voy a enseñar a la luz de la palabra es lo correcto, mis hermanos, esta verdad es maravillosa, es preciosa. Y eso es lo que he orado al Señor. Señor, permíteme enseñar la palabra de Dios, tu palabra, con verdad. Así que en esta hora le he puesto como título a esta enseñanza: participando en la cena. Porque es lo que vamos a hacer hoy, con la ayuda de nuestro Dios. Todos los que están aquí reunidos conmigo, nos encantaría que los que están conectados vía internet también, pero los que están aquí reunidos conmigo vamos a participar de la cena del Señor.
Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se debe hacer? Participando de la cena del Señor. ¿Cómo debemos participar de la cena del Señor? Quizá si vienes de contexto de iglesia, lo que más conoces acerca de este pasaje, que seguramente te han predicado muchas veces cada que hay cena, la pregunta quizá más importante que se han hecho, y si nunca has estado en una reunión de iglesia, esto es lo que muchas veces, de hecho siempre se pregunta, para participar de la cena tienes que estar sin pecado. ¿Has pecado? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes sin pecado? Examínate. ¿No es verdad? Es lo que siempre nos preguntan cuando se supone que vamos a participar de la cena del Señor. ¿Estamos sin pecado? Pero les decía ahora, mis hermanos, estoy frente a un paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Estoy frente a una enseñanza que hemos dado por sentada, al menos para los que, como en el caso mío, crecimos en un contexto de iglesia. Ese paradigma de que la cena del Señor es un momento muy solemne, muy santo. Ahora, yo no estoy diciendo que no es así, pero la pregunta es, ¿qué es lo que es santo y solemne en este momento? Para la mayoría de nosotros es el pan y el vino, y el pan y el vino van a estar. Y hace 8 días veíamos la importancia del pan y el vino. Pero lo delicado, santo y solemne de la cena del Señor es lo que nos dice este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar en este momento. Así que simplemente, mis hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración y mi petición muy humilde en esta hora es, por un momento, olvidémonos de todo lo que nos han enseñado. Vamos a la palabra y veamos cómo es que se participa realmente de la cena del Señor. Quiero que veamos esto allí en este pasaje en 3 puntos, y precisamente lo primero que quiero que veamos es que la palabra de Dios nos hace advertencias, nos advierte, advertencias cuando cenamos. En primer lugar, veamos las advertencias que la palabra de Dios nos hace allí en este pasaje. Vamos a ver esto en los primeros 3 versículos que acabamos de leer. Primera a los Corintios 11, versículos 27, 28 y 29. Allí es donde están las advertencias. ¿Qué nos advierte la palabra de Dios antes de cenar? Todos ustedes en este momento, junto conmigo, están aquí en este lugar para cenar. Pero antes de cenar, ¿qué nos advierte la palabra de Dios? Vayamos al pasaje. Primera a los Corintios 11, 27. Por lo tanto, ahora, ahí está la palabra más importante. Por eso les decía hace un momento, si no has escuchado las 2 enseñanzas anteriores, me encantaría que te las escucharas. Quizás dirás, ¿pero las necesito escuchar para participar de la cena? No, pero ojalá te las escucharas. Pero lo que Pablo nos dice con esa frase así, primera allí en el versículo 27 es que lo que ya nos dijo anteriormente es muy importante. Y ya la palabra de Dios nos enseñó por qué es importante la cena del Señor, cuál es el propósito de la cena del Señor. Pero aquí viene esta expresión, cualquiera que coma este pan, hoy vamos a comer pan, y dice, y o beba de esta copa, vamos a tomar vino hoy, dice, esta copa del Señor, en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Vemos la advertencia tan grande que nos hace la palabra de Dios? Si tú y yo participamos de la cena de forma indigna, mis hermanos, no es que estemos cometiendo un pecado muy simple, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, ¿eso es verdad? ¿Es bíblico? Absolutamente. Pero aquí la pregunta entonces sería, ¿qué significa participar de forma indigna? Y aquí es donde empieza a romperse el paradigma. Esa enseñanza que hemos recibido quizá muchos por años y por años, pero que no es correcta a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque el texto no está diciendo que tú y yo debemos ser dignos para participar de la cena. No es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que tengamos cuidado en el momento en el que participamos de la cena del Señor, que lo hagamos con dignidad. Porque aquí es donde viene la pregunta y me coloco como ejemplo. No, bueno. ¿Quién aquí puede levantar realmente la mano y decir que no ha pecado? Yo soy el primero que escondo mi mano. Ahora, no estoy diciendo que pecar está bien. No estoy diciendo que cometer errores y fallar está bien. Eso lo hemos repetido 1,000 veces en este lugar, en las enseñanzas anteriores. Pero todos somos pecadores que hemos fallado. Y estamos en este lugar haciendo lo opuesto a lo que muchas veces nos han enseñado. Que para participar de la cena nos han dicho que tenemos que estar sin pecado. Ahora, yo lo creo. Pero la pregunta es, ¿vamos a estar participando de la cena sin pecado porque hemos creído que Cristo ha perdonado nuestros pecados o porque en nuestro orgullo nos creemos santos mejores que los demás? Mis hermanos, si fuera por no pecar, ni uno solo en este lugar podría participar dignamente de la cena del Señor, empezando por mí. No estoy contento con mis fallas y mis errores. No estoy feliz. Pero si les contara todas las veces que fallé esta semana, todas las veces que me enojé, todas las veces que me dio rabia, que tuve indignación, todas las veces que me faltó contentamiento, ay, es que eso también es pecado. Absolutamente.
Absolutamente, sí, no maté esta semana, gracias a Dios. Bueno, nunca he matado en la vida. Pero dice la palabra de Dios que cuando me enojo con alguien es como si lo hubiera asesinado. Entonces, sí, quizá esta semana, quizá no, esta semana no estuve en un burdel, gracias a Dios. Bueno, nunca he ido a un lugar de estos. Pero el que mira con lujuria ha adulterado. Mis hermanos, aquí nadie está exento de pecado, nadie. Pero a la vez, si hemos creído en Cristo, si todos los que están en este lugar conmigo hemos creído en Cristo, estamos libres de pecado, limpios de pecado por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que este es el asunto que Pablo está cuestionando aquí, porque notemos lo que dice la palabra de Dios, que si alguien come este pan o bebe de esta copa del Señor de forma indigna, es culpable de pecar no contra el pan ni contra la copa, sino de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre del Señor están representados en el pan y en la copa, pero es la representación. ¿A dónde apuntan el pan y la copa? Al sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Qué es participar entonces indignamente de la cena? Cuando menosprecias a Cristo, su cuerpo, cuando menosprecias su sacrificio. ¿Cómo se hace eso? No puedo decir en este momento mira al lado, a tu lado, aunque en un momento vamos a estar cada uno al lado del otro porque vamos a voltear las sillas. Pero en este momento, claro que sí, tienen ahí al lado también a personas. Mira a las personas que están a tu alrededor. Es por ellos que Cristo partió su cuerpo en esa cruz y derramó su sangre. Y es ahí, en esas personas humildes que tú ves a tu alrededor, donde está Cristo morando por medio de su Espíritu. Y por eso el pecado del que se está hablando aquí no es si fallaste esta semana. El pecado que está hablando aquí es cómo vas a tratar a las personas que están a tu alrededor en este momento. ¿De manera digna? ¿Saben que muchas veces en la cena del Señor pasas lo contrario? Ay, yo sí soy digno, pero ese no. Yo sí soy digno porque esta semana me preparé, pero ese no, ese no. No le den la cena a esa persona. Estamos discriminando. Y ahí es donde más indignamente estamos tomando la cena del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios allí de manera tan clara? Cuando dice de forma indigna, en el idioma original significa sin darle la debida importancia. No es si pequé esta semana, es si peco ahora que participamos de la cena. Y creo que muchos de nosotros hemos pecado al participar de la cena. ¿Alguna vez has participado de la cena menospreciando a alguien? ¿Sintiéndote mejor que alguien? ¿Quién aquí es mejor que otro? Si todos somos iguales, porque todos tenemos el mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Cristo, el mismo Dios que nos ha perdonado. Sí, Alex en este día es santo, puro y perfecto a los ojos de Dios, pero porque Cristo en esa cruz, hace ya casi 2000 años, entregó su cuerpo y derramó su sangre por este pecador, y por eso es que este pecador puede estar en este momento enfrente de ustedes, pero ustedes son iguales que el que está enfrente de ustedes. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Y si eso no lo hacemos al participar en la cena, mis hermanos, estamos participando indignamente. Por eso ahora yo también voy a quitarme de este lugar y voy a estar allí a la mesa con ustedes, iguales todos. Precisamente, ¿qué dice el versículo 28? Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo. Ahora, no cuestionar al de enseguida, sino preguntarme a mí mismo. Esto es algo muy personal, muy íntimo, antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Qué es lo que te ha movido este día para estar en este lugar? ¿La comida o compartir con tu familia, con tus hermanos en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te emociona en este momento y te alegra de estar en este lugar? Ver ese hermoso grupo de hermanos con quienes un día vamos a compartir no solamente las cosas de esta vida, sino la eternidad con Cristo Jesús. ¿Eso es lo que te emociona y te alegra de estar en este momento en este lugar? Saben, una de las cosas que más me emociona es ver rostros de mis hermanos que hace días no venían. Y sé que están aquí no por la comida, sino porque quieren compartir con nosotros. ¿Quieres conocer la iglesia en este lugar? Mira a tu alrededor. Aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y es más, aún aquí en este momento hay hermanos que se congregan en otros lugares, pero los hemos invitado para que estén con nosotros, porque los consideramos nuestros hermanos. Y si todas las iglesias en todo lugar nos lo permitieran, haríamos un banquete para todo Chinchiná que crea en Cristo Jesús. Porque no somos diferentes. Si hemos creído en Cristo, somos iguales, salvos por gracia. Entonces examinémonos. ¿Cuál es nuestro concepto de lo que estamos haciendo en esta hora? Versículo 29. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa, allí está la manera más clara, sin honrar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿El pan y la copa o la iglesia? Lo hemos visto en las enseñanzas anteriores.
Pero cuando participamos del pan y la copa lo decíamos, yo no puedo participar del pan y la copa en la casa. No puedo, porque esto no es individual. El pan y la copa es cuando me siento al lado de otros hermanos que creen lo mismo que yo, que profesan mi misma fe, que han puesto su fe en Cristo y creen que son salvos por lo que Cristo hizo. Mis hermanos, entonces, cuando yo tomo del pan y bebo de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, sin honrar la iglesia, sin reconocer que en este momento los más importantes, obviamente después de Dios, son ustedes, los que están a mi alrededor, mis hermanos, dice que come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. No es si esta semana pequé. ¿Han visto eso en el texto? No. Espero que ninguno de nosotros haya pecado. Y si hemos pecado, ¿saben qué enseña la palabra de Dios? Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. En ese mismo momento, si he pedido perdón, Dios ya me perdonó. Si tú crees que no, dile en este momento en tu corazón, Señor, perdóname por las veces que te he fallado. Y tienes un abogado que defiende tu caso ante el Padre y te perdona por su sangre. Pero esta es la pregunta. Ahorita que participamos de la cena, ¿nos vamos a sentir todos igualitos? Nadie se va a sentir más ni menos, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Porque nos vamos a honrar, mis hermanos. Ojalá ustedes pudieran saber, y de hecho aprovecho para hacerlo públicamente. Todos los hermanos que han participado en esto. Algunos con sus recursos económicos, otros con su trabajo, con su disposición. No se imaginan, mis hermanos, el empeño y la dedicación. Aprovecho para agradecer a cada uno de los que han hecho parte de esto. Pero ¿saben por quién lo están haciendo? Por ustedes. Porque ustedes son importantes. Porque en ustedes está Cristo, en ustedes está el Espíritu de Dios. Porque a pesar de sus errores, fallas, que también las tengo yo, mis hermanos, hoy somos perdonados y podemos estar a la mesa como un día lo estaremos en la eternidad por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que cómo no honrarnos unos a otros. Lo hemos visto en muchos lugares ya en la palabra de Dios. Precisamente el versículo 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo. No dice sin discernir el pan y el vino, sino dice sin discernir el cuerpo. Sin entender la importancia de este momento. Porque una vez más, en este momento, aunque tristemente faltan algunos hermanos, y lo digo con dolor en el alma, espero que ninguno de ellos no esté en este lugar porque se sienta menospreciado. Quizá algunos de ellos no nos han querido acompañar. Espero que tampoco ellos se sientan mejores que nosotros, por eso no nos hayan querido acompañar. Eso sí me duele en el corazón, porque la idea es que estuviéramos todos, la familia. Si un hermano no está en este lugar, un hermano nuestro, hace falta una parte del cuerpo. Y quizá algunos de nosotros estemos completicos, quizá a alguien le falte una parte del cuerpo, pero yo creo que si nos faltara una parte del cuerpo, nos doleríamos. Y eso es lo que pasa cuando un hermano no quiere estar con nosotros, mucho más en este momento. Discernimos el cuerpo, entendemos lo que es el cuerpo. Una vez más, todo lo que hemos preparado, ¿qué sentido tendría todo lo que hemos preparado si ustedes no estuvieran aquí? Nada, no habría sentido. La comida, mis hermanos. Pero más que la comida, ¿qué sentido tendría el pan y el vino? Representación de lo que Cristo hizo si ustedes no estuvieran aquí. ¿Acaso lo que Cristo vino a hacer desde el cielo, de bajar desde el cielo y venir a este mundo, no fue a morir en esa cruz para perdonar nuestros pecados? Jesucristo, ya lo vimos en las enseñanzas anteriores, no vino del cielo y bajó a este mundo y murió en una cruz para convertir un pedazo de pan en carne y un poco de vino en sangre. Él vino fue a partir su cuerpo y a derramar su sangre por ti y por mí, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Has discernido eso? Lo más importante no son el pan y el vino, sino que el pan y el vino están representando lo que Cristo hizo por ti y por mí. Precisamente, mis hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Esta traducción me pareció muy impresionante, pero es real. Imagínate que tú haces una cena para tu familia y no invitas a un miembro de tu familia. ¿Qué le estás diciendo con eso? Imagínense que hacemos la cena del Señor y no invitamos a un hermano en nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nos estamos condenando a nosotros mismos. Mis hermanos, nuevamente quiero volver a enfatizar esto porque es lo más importante. No va a ser la última vez seguramente que lo diga, pero sí en esta serie. ¿En qué momento de la historia la cena del Señor se convirtió en un pedacito de pan y una copita chiquitica de vino? Eso no es cena. La cena del Señor era una cena, un banquete. Lo vimos a la luz de la palabra de Dios a través de la historia. Hasta vendían sus propiedades para poder tener recursos para hacer banquetes, para participar en sus comidas de compañerismo. Pero en el momento en que se convirtió en un pedacito de pan y un poquitico de vino, se volvió místico
y se perdió la comunión. Esto es comunión. Sin esto no habría comunión. Sin compartir unos con otros. Pero saben que a través de la historia, a través de la iglesia, podemos entender si algo ha enseñado la historia de la iglesia, es que fácil que la iglesia se aleje de la verdad de la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Si no hay comida, si no hay un banquete y si no hay un compartir, no existe la cena del Señor. Sería solo un ritual hueco y vacío. Porque al final lo que debemos entender y discernir es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Mis hermanos, precisamente recordemos lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en Marcos capítulo 9, versículos 41 y 42. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías o al Cristo o a Jesús, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Pero ahora tenemos pan y vino y tenemos un banquete y una cena. ¿Cómo no invitarlos a ustedes? Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó. ¿Y saben qué es lo más interesante? Y viene el versículo 42. Si tú haces que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaras al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si hubiéramos preparado esto y hubiéramos discriminado a un hermano en Cristo Jesús, literal, no que el suicidio esté bien, pero sería mejor que nos suicidáramos. Porque estaríamos cortando una parte del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Lo que literalmente estaríamos haciendo es deshonrar a Cristo mismo. Voy a colocar esta ilustración y en este punto es donde más me va a demorar porque es muy importante, son las advertencias. Si Cristo hoy estuviera en cuerpo, de carne y hueso, y tú hicieras un banquete, ¿lo invitarías a Él? ¿Y cómo te sentirías si lo invitaras a Él? No necesitamos hacer eso. ¡Ay, qué rico haber estado allá! Hoy Cristo está en este lugar. Hoy su cuerpo está en este lugar. Mira a tu alrededor. Allí está Cristo Jesús. En nosotros. Su espíritu, su verdad. ¿No estamos en Cristo? ¿Y Cristo en nosotros? Si les trajera todos los versículos que nos hablan de eso, solamente Efesios tiene más de 50. Solamente Corintios tiene más de 100 en sus 2 cartas. De lo que es estar en Cristo Jesús. Mis hermanos, sería mejor que nos suicidáramos si hiciéramos a un lado a un hermano en Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Allí de una manera muy clara en Juan, 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Queridos amigos o queridos hermanos o amados hermanos, dice Reina Valera, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Sabían que estas reuniones como esta que estamos teniendo en esta hora se le conocían en la antigüedad como ágapes? ¿Por qué se conocían así? Porque ágape es la palabra en griego para amor. Y la mejor manera en la que tú demostrabas amor era en este compartir. Porque demuestras que amas a Cristo, que amas su iglesia, que amas su cuerpo. No este lugar, sino aquellos que están a tu lado. Aquellos que creen lo mismo que tú crees. Aquellos con quienes no solamente compartes esta vida, sino la eternidad. Por eso el versículo 8 dice, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Una vez más. ¿Cuántos de ustedes podrían pararse aquí enfrente, mirar ese grupo y sentir amor por estas personas? Espero que todos. Porque el amor es el distintivo real del cristiano. Y muestras amor no solamente cuando dices amar, sino cuando lo demuestras con tus acciones. Y estar juntos en este lugar es la mejor muestra de amor, de compañerismo. Así que estas son las advertencias. Honren el cuerpo. Están aquí para honrar el cuerpo de Cristo porque Cristo está en cada uno de ustedes. Pero precisamente esto nos lleva al segundo punto y son las consecuencias cuando cenamos. Porque si no hacemos caso a las advertencias, hay consecuencias. Las consecuencias cuando cenamos. Veamos esto en los versículos 30, 31 y 32. Volvamos allá primero a los Corintios 11, versículo 30. Esa es la razón, por no discernir el cuerpo, por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Recuerdan que hace un momento les dije que estaba en una situación de vida o muerte? Si yo no enseño la verdad, mis hermanos, hasta estoy haciendo que ustedes pequen. Dice que por no discernir correctamente lo que es el cuerpo de Cristo en la cena, muchos de los corintios aquí dice son débiles. Es curioso, la palabra en el idioma original puede significar o debilidad física o debilidad espiritual. Y creo que el significado aplica a ambas cosas. ¿Cuántas personas, aun siendo hijos de Dios cristianos, hoy no quieren asistir a un lugar de iglesia porque en la iglesia les han hecho daño? Porque en la iglesia los han menospreciado, los han hecho sentir menos. ¿Dónde termina esa persona? En debilidad. Pero más debilidad tiene el que se ha creído tan fuerte y mejor que el otro.
Y normalmente saben qué dice aquí la palabra de Dios y hasta hoy, incluso algunos están enfermos. Mis hermanos, ahora, aquí debemos tener cuidado. No significa que cada que una persona está enferma, un cristiano, es por causa de esto, pero preguntémonos. Dios podría traerme como castigo aún una enfermedad física. Porque, mira, yo te lo quiero decir de esta manera. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Es preferible sacarme un ojo o cortarme una mano, mis hermanos, que pecar contra este pecado en particular. ¿Sabían que el contexto de ese pasaje es ese? Porque es preferible que a Alex le corten este brazo. Ay, ¿cómo se va a cortar a Alex el brazo derecho? No es metafórico, pero es mejor que a Alex le corten el brazo derecho que a Alex corte una parte del cuerpo de Cristo Jesús. Porque al final, si me quitan este brazo, me hará falta en esta vida, pero tarde o temprano tendré un cuerpo de gloria. Pero ¿qué pasa si Alex, como pastor de este lugar, aunque ese título no me gusta usarlo mucho, mejor su hermano en Cristo que tiene el privilegio de predicar, pero no solo de predicar, sino que con su vida y su actitud hace que una parte del cuerpo se vaya lejos del cuerpo? Mis hermanos, ¿qué merecería Alex? Mejor que me saquen un ojo, mejor que me mochen una mano, me mochen un pie, que yo con mi vida, con mi actitud, con mi arrogancia y mi orgullo, corte una parte del cuerpo de Cristo Jesús. Pero ¿saben que es tan fuerte esto? Porque hasta muchos han muerto. Dios podría castigarme con la muerte. ¿Pero qué me quitó Dios? Mejor que Dios me quite una parte de mi cuerpo, me quite la misma vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto es muy fuerte, vamos a ver una verdad maravillosa allí, versículo 31. Ahí es donde dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Mis hermanos, esto va más allá que un pedazo de pan y un poco de vino. Esto es en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay una canción, y estoy muy de acuerdo con esa canción, un tanto antigua, pero es verdad. Marcos Vidal canta, en la antigüedad la gente decía, mira cómo se aman. Hoy dicen, mira cómo se separan. ¿Saben por qué se ha dividido la iglesia? Por eso, porque nos han importado más las cosas personales que el cuerpo de Cristo. Examinémonos cómo estamos tratando a la iglesia. Ese es del pecado particular que nos está hablando Corintios. No es si fallé esta semana, porque todos hemos fallado, lamentablemente. No están bien nuestras fallas. Y sé que si eres cristiano, al igual que yo, queremos vivir en obediencia y santidad, y Dios está haciendo ese proceso en nuestras vidas a través de su Espíritu y su palabra. Pero hemos pecado contra el cuerpo de Cristo. Ahí es donde es necesario arrepentirnos y pedirle perdón a un hermano. Y es lo que quiero hacer en esta hora. Si alguien se ha sentido ofendido por mí, si quizá alguien se ha sentido dolido por una actitud mía, perdónenme. Y permítanme entonces, si quizá no me he dado cuenta, acérquenseme y permítanme pedirles perdón, porque yo no quiero hacerle daño a ninguno de ustedes. Preferiría que este cuerpo físico sufriera daño. Mis hermanos, preferiría morirme y que Dios me castigue con la muerte, pero no que Dios permita que yo les haga daño a ustedes, mis hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, porque eso era lo que estaban haciendo los corintios. Esos banquetes, como era un banquete, ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban haciendo ya grupitos. Vamos a hacer la cena del Señor, pero no invitemos a fulano. Era lo que estaba pasando en Corinto. Ese era el pecado. No, es que si hace muchos días no viene, no lo invitemos. ¿Cómo, mis hermanos? Seguramente hace días no viene, quizá está muy ocupado, quizá no ha vuelto porque uno de nosotros lo hizo sentir mal. ¿Sí o no? ¿Alguien ha vivido eso? Entonces, ¿por qué no mejor llamarlo y recordarle? Eres parte de este cuerpo, vamos a participar de la cena. Y mi hermano, y si no has vuelto por causa mía, por culpa mía, perdóname. Perdóname porque no fue lo que quise hacer. Mis hermanos, ese era el pecado en Corinto. Una vez más, ¿quién puede levantar la mano y decir que no ha fallado? Pero yo creo que si uno entiende esto, uno sí debe preguntarse, ¿pero amo a mis hermanos? Estoy feliz en esta mañana de participar de la cena del Señor. Aún así, notemos lo que dice el versículo 32. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Si esa enfermedad que hoy estoy padeciendo es por causa de una disciplina de Dios, porque he dañado al cuerpo de Cristo, aún así Dios no me está condenando, me está disciplinando, me está corrigiendo, me está enseñando que no debo hacer eso. Aun si Dios mutilara una parte de mi cuerpo a causa de mi pecado. Ahora, repito, no toda enfermedad, no toda dolencia, no toda muerte prematura de un hermano es a causa de su pecado. Tengamos cuidado con eso. Esteban no murió a causa de su pecado. El apóstol Pablo aún sufría aflicciones en su cuerpo y Timoteo no era a causa de su pecado. Muchas veces Dios utiliza estos instrumentos para también hacernos crecer, madurar, moldear nuestro carácter. Pero yo sí puedo identificar si quizá mi actitud pecaminosa en contra de un hermano sea la causa de una enfermedad física.
y hasta de una muerte física. ¿Pero qué me quitó Dios? Nada. Mijito, como usted está peleando mucho allá con su hermano, lo traigo a casa. Porque notemos que dice que voy a ser disciplinado para que no seamos condenados junto con el mundo. Cuando la persona que no tiene a Cristo muere, eso sí es condena. Cuando un cristiano muere, aunque fuera por causa de su pecado, es disciplina. Pero mis hermanos, este es un pecado muy particular, un pecado muy particular. Y es pecar contra el cuerpo de Cristo. ¿Sí notamos? Una vez más, ¿cuántas veces nosotros en nuestra religiosidad de la Cena del Señor hemos pecado haciendo sentir mal a un hermano? Algunos han dicho, hermano, pero es que yo no participé, no colaboré. ¿Y qué, mi hermano, es que lo hicimos por ustedes? Imagínate que un hermano tuyo de sangre hace una comida y te invita. Tú le dices, no, es que yo no participé. ¿Te invitaron? ¿Sí o no? ¿Es tu familia? Tú no le dices, qué pena, muchas gracias. Quizá la próxima yo hago la comida. ¿Sí o no? Esta es la pregunta. Cuando hacemos eso en la iglesia, ¿no es peor? Mis hermanos, aún así, si Dios nos juzga de esa manera, es por disciplina. Por eso quiero que recordemos Hebreos 12, versículos 6, 7 y 8. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Para ustedes que son padres que han tenido la oportunidad de criar varios hijos, mi hermana ya no está con nosotros, partió la presencia del Señor de muy niña, pero mis hermanos, mi hermana y yo éramos totalmente diferentes. A mí era el que más me tenían que castigar, a mí era el que más me tenían que pegar. Saben, a mí me tenían que repetir 1, 2, 3, 10 veces. Cuando mi mamá me decía, Alex, haz esto, mi hermana salía primero a hacerlo sin que lo hubieran mandado a ella. Alex era el terco. A mí me tenían que disciplinar más que a ella. Pero los dos éramos hijos. Los dos éramos hijos. Los dos somos hijos. Mis hermanos, si Dios me disciplina es porque me ama y porque soy su hijo. Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Se los digo con el corazón, si yo he actuado mal contra ustedes, mis hermanos, si he pecado contra ustedes, yo aún le pido a Dios, disciplíname, corrígeme, déjame ver mi error. Mi hermano, si yo he pecado contra ti, por favor, dímelo, házmelo saber y yo te voy a pedir perdón y le voy a pedir a Dios que me ayude a cambiar esa actitud. Pero si tú no me lo haces saber, entonces le pido a Dios que me haga saber qué estoy haciendo mal. ¿De qué manera los estoy tratando mal? Espero que a ninguno haya tratado mal, pero una vez más, si alguien se ha sentido mal por causa mía, perdónenme por favor, perdónenme por favor. Porque al soportar esa disciplina, si es que Dios entonces trae la disciplina, al final igual Él me ama, igual Él me ama. Porque hay que disciplinar a los hijos, hay que corregirlos. Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. No, yo prefiero ser hijo de Dios. Y prefiero la disciplina porque sé que si Dios me corrige es porque me está enseñando que algo que estoy haciendo está mal. Y Él me va a corregir porque soy su hijo. Así que pregúntate, examínate en esta hora. ¿Cómo te sientes en este lugar? ¿Te sientes feliz de estar con nosotros? Veo rostros que nunca he visto en mi vida, pero me alegra que estés aquí. Me alegra que estés aquí. Porque no sé todavía, pero seguramente que has creído en Cristo Jesús. Y si has creído en Cristo Jesús, aunque no te conozca, eres mi hermano, eres mi hermana, en Cristo. Y si no has creído en Cristo, cree en Jesucristo y haz parte de esta familia. ¿No te encantaría? Yo quisiera que tú hicieras parte de nuestra familia si no eres cristiano. No lo sé, lo que digo, hay rostros que no he visto en mi vida. Espero que todos sean cristianos, por supuesto. Pero si no has creído en Cristo Jesús, esto es ser iglesia. No es un ritual. Es ser una familia en la fe, donde compartimos todas las cosas, donde todos somos iguales. El hecho de que esté aquí parado enfrente es un regalo por gracia de Dios, pero no es porque Alex sea mejor. Es igualitico a ustedes. Comete fallas y errores como ustedes. Es débil como ustedes. Está predicando porque fue un regalo de Dios que me dio, es un don. De hecho, esto está en el contexto. Viene el capítulo 12, si Dios nos presta vida, lo enseñaremos el mes siguiente, de los dones. No tenemos dones porque seamos mejores. Alex predica no porque sea mejor. De ninguna manera. Dios le dio la gracia de estar enfrente de esta iglesia, pero es un regalo. Pero mis hermanos, yo prefiero la disciplina de Dios. Yo prefiero la disciplina de Dios. Quiera Dios que no necesitemos la disciplina, que aprendamos con la palabra. Pero entonces esto nos lleva al último punto y el más importante. Porque en ese último pasaje, tristemente, la mayoría de las personas que predican no llegan hasta allá. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo que vamos a ver en los últimos versículos 2 que nos hacen falta? La preeminencia cuando cenamos.
¿Qué es preeminencia? Lo más importante. ¿Qué es lo más importante cuando cenamos? Ya lo vimos, pero aquí se va a enfatizar mucho más y va a ser más claro. Si no fuera por este pasaje, por estos últimos 2 versículos, yo no hubiera sido capaz de predicar en esta mañana. Porque los quiero abrir mi corazón, porque somos familia, porque me enfermé, porque hubo 2 noches que no pude dormir. Porque, mis hermanos, lo dije al principio, si yo enseño una mentira, los estoy llevando a pecar y yo estoy pecando y Dios me va a condenar, no me va a condenar, me va a juzgar, me va a disciplinar. Y la disciplina de Dios es severa. Y a ustedes también, pero si lo que estoy enseñando es lo correcto y este pasaje es lo que me da paz, será maravilloso. Versículos 33 y 34. Así que, mis amados hermanos, en el idioma original ese así que, por lo tanto, es la conclusión de todo el pasaje. Y lo dice Pablo ¿con qué? Con amor. Y yo quiero usar esas mismas palabras. Amada iglesia, familia en la fe, mis amados hermanos en Cristo Jesús, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si notan que ese era el problema. Ahora en un momento vamos a servir la cena, ¿sí? Pero vamos a esperar a que todos estemos juntos, reunidos. ¿Y qué voy a hacer mientras tanto? Empieza a compartir con tu hermano, empieza a hablar, empieza a deleitarte en el cuerpo de Cristo. Dile a tu hermano lo hermoso que vino hoy, lo bien vestido. Dile a tu hermano lo importante que Él es para ti. Si viniste con tu familia aún física de sangre, dile a tu papá, a tu mamá, tío, primo, hermano, amigo, hijo, te amo no solamente porque haces parte de mi familia en esta tierra, sino porque haces parte de mi familia en la fe. Si viniste con un familiar que no es cristiano, dile, no sabes cuánto te amo porque eres mi hijo, tío, primo, sobrino, pero no te imaginas cuánto deseo que no solamente compartamos hoy esta comida, sino que compartamos la eternidad. Ya lo vimos en la enseñanza pasada, la cena del Señor es el mejor momento donde proclamamos el Evangelio, donde le mostramos a otros lo que es ser cristiano. La mejor manera de mostrar el Evangelio es con lo que estamos haciendo en este momento, en este lugar, participando de una cena. Esto es ser cristiano, es ser familia, sin diferencias, sin distinciones, todos iguales, todos a la mesa. Lo veíamos. ¿Quién nos dio el mayor ejemplo? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en la última cena? Como nadie quiso lavar los pies, Él se quitó su túnica, tomó una toalla o una coca con agua y lavó los pies. ¿Dejó de ser Dios por eso? No. ¿Dejó de ser menos Cristo, menos Salvador? No. Les enseñó lo que realmente significa ser cristiano, ser hijo de Dios, entregarse. No es lo mejor. Sabemos que hay lugares mejores, sabemos que hay comidas mejores, pero los hermanos que hicieron esto, se los digo, dieron lo mejor de ellos. Y esto es para ustedes, porque queremos honrar el cuerpo. El problema era que, ya lo vimos en el contexto en los versículos anteriores, hacían la cena del Señor, hacían estos banquetes y despreciaban a los pobres, por ejemplo. Ese que no dio, no lo inviten. Ese que no tiene con qué participar, no invitemos a los que tienen dinero, porque después ellos nos van a dar una buena ofrenda. Eso era lo que estaban haciendo en Corinto. ¿Ven? Ese era el pecado. Si tú y yo hemos cometido ese pecado, pidamos perdón. Digamos, perdónennos, porque ustedes son la familia verdadera y eterna, el cuerpo de Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, para que no beban juicio, inviten a la iglesia, inviten a los hermanos en Cristo Jesús, a los hijos de Dios, inviten a los que tienen nuestra misma fe, nuestro mismo credo. Mis hermanos, invitemos a la familia en la fe, a la iglesia. Reunámonos, pero esperémonos. Si en este momento un hermano nos dijera que viene de otra parte, es que estoy en un trancón, no sé, el tráfico, hermano, lo vamos a esperar, porque no queremos que haga falta una parte del cuerpo. Otros nos dijeron que no podían estar, otros nos dijeron que no querían estar, pero ya eso se sale de nuestras manos. Pero aquí es donde viene para mí la parte más importante. Está en este versículo, mis hermanos. Aquí me quedaría todo el día realmente enseñando esta palabra, pero dice allí, así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense. Ahí es donde el idioma español es demasiado corto, aunque es uno de los idiomas más complejos del mundo, pero la palabra allí en el idioma original, que es en griego, literalmente significa recíbanse. Esa frase allí que suena espérense, de un ejemplo, que si un hermano viene en camino, lo debemos esperar, pero no es lo que en esencia significa la palabra en el idioma original. De hecho,
Si tú conocieras por ejemplo, el diccionario Kiral, que es el diccionario más conocido en todo el mundo acerca del significado de las palabras en la Biblia, literalmente esa es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para darse regalos. ¿Alguna vez has esperado un regalo? Voy a poner el ejemplo. ¿Tú eres de los que acostumbra a dar regalos en diciembre? Ustedes saben, crecimos en un contexto de iglesia, pero gracias a Dios, para nosotros eso no fue pecado y siempre hubo regalos en casa. Ustedes no se imaginan cuánto para mí era importante el 24 de diciembre a las 12 de la noche para recibir mi regalo. Yo ansiaba eso. Es la misma palabra que se está utilizando aquí en el idioma original. Pero ¿cuál es el regalo más grande que tú tienes en esta hora? Participar con esta familia. ¿Lo ansías? ¿Lo anhelas? Esa misma palabra es la que significa hospitalidad, pero no es que llegó una persona y tocó armarle cama a esa persona, no. Es como cuando te anuncian una visita de una persona muy, muy importante en tu vida y tú preparas todo porque va a estar esa persona. Va a estar contigo, te va a acompañar, se va a quedar una semana ese familiar que viene de lejos que amas tanto. ¿Cómo estás tú? Ansioso por recibir a esa persona. Es lo que significa la palabra en el idioma original, que aquí esta traducción dice espérense, recíbanse. Tanto que ese hospedaje donde tú estás, o lo han visto cuando preparamos un cumpleaños, y hacen que la persona se vaya y después hasta la traen con los ojos vendados. ¿Cómo se siente esa persona? Eso es lo que queremos que ustedes sientan en esta hora. Lo hemos hecho por ustedes. Hónrense, anhélense. El regalo son ustedes. Precisamente, literalmente, el significado más grande de esta palabra es acoger, dar la bienvenida, extender hospitalidad, recibir favorablemente. ¿Podrías tú quizá ahora de pronto levantarte y darle un abrazo a un hermano en Cristo Jesús? Hermano, ¿cuánto hacía que no te veía? ¿No sabes cuánto me alegra verte en este lugar? O quizá tú miras a alguien y dices, ay, ¿por qué vino esa persona? Qué pereza. Esa persona está en este lugar y me dañó la cena. Dios quiera que eso no exista entre nosotros. Ahí es donde pecamos contra el cuerpo. Por eso, ¿qué dice el versículo 34? Notemos, si de veras tienen hambre, el problema es que el pecado se comete en la cena. Que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Uy, es que van a dar comida. Ahí sí voy. Cuidado. Espero que les guste la comida. Esperamos que les guste la comida. Pero la comida es el pretexto. Ustedes es lo que nos mueve a hacer todo esto. Por eso, si lo que realmente tengo es hambre, yo sé que quizá muchos ya dicen, uy, ya me está rumbando la barriga. Claro, y la comida está bien. Pero mis hermanos, el pretexto es la comida. Lo que queremos es compartir. Tanto que si realmente yo sé que soy una persona de muy buen apetito, entonces esta mañana desayuné 2 veces. Para ahora no estar preocupado por la comida, sino por el compartir, por la comunión. Por eso, a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan, ¿saben qué? Pues si realmente lo que te preocupa es la comida, come en tu casa. Porque recordemos, ¿qué estaba pasando en la cena del Señor? Como había tanta comida, unos comían hasta el hartazgo y otros se quedaban con hambre. Unos bebían tanto vino que se emborrachaban y los otros les quedaba la boca seca, como me pasa a mí cuando predico. Mis hermanos, les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Para Pablo esto era más importante que otros asuntos que había pendientes en la iglesia en Corinto. ¿Qué es importante para ti? Recordemos, este pasaje ya lo vimos, pero lo quiero recordar. Romanos capítulo 12, versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Una vez más, espero que no se cansen de eso, pero estoy feliz de verlos. Estoy feliz. Y esto es por ustedes. Queremos honrarlos. Queremos que se sientan mejor que en su casa, que se sientan en familia, la familia de Dios, la familia eterna. Precisamente quiero darles un par de ejemplos de esa palabra que aquí se tradujo espérense, usada en la Biblia. En Lucas capítulo 9, versículo 52, Jesús, según Lucas, tiene un recorrido de Jerusalén, de Judea, un recorrido de Galilea, que es en el norte de Israel, a Judea, a Jerusalén, que es el sur, pero en medio está Samaria. Si eres lector de la Biblia, sabes eso. Si tuviéramos un mapa, Galilea está en el norte, Jerusalén está en el sur, pero en medio está Samaria. Y dice que Jesucristo iba rumbo a Jerusalén, pero entonces iba a pasar por Samaria. Y dice que envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Él va a pasar por Samaria, así que él quiere estar en Samaria. Jesús,
Hace casi 2000 años, desde Galilea a Jerusalén, va a pasar por Samaria. Y él quiere quedarse en Samaria. Él quiere compartir con los samaritanos. Versículo 53, pero los habitantes de la aldea no recibieron, no le dieron hospitalidad a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Esa es la palabra. No lo recibieron. Rechazaron a Cristo. Es la misma palabra en Corintios para cuando tú rechazas a uno de tus hermanos que está a tu lado. Es como si estás rechazando a Cristo. Y ahí está, no les traje toda la historia, pero si eres lector de la Biblia la conoces. E indignó esto tanto a los apóstoles que ¿qué dijeron Santiago y Juan? Señor, ¿quieres que oremos y hagamos caer fuego del cielo y que consuma a esa gente? Y Jesús dijo, no, espera, no han entendido. No han entendido. Yo vine fue a salvar. Pero ese es el asunto, no recibieron a Cristo. Mis hermanos, si hemos sido salvos por gracia, no somos mejores que nadie. Recibámonos. Brindémonos ahora hospitalidad, compartamos comunión. A los que no he saludado, permítanme por favor ahora si puedo darles un beso, un abrazo, estrecharles la mano y decirles, están en su casa, esta es su casa, esta es la iglesia. Precisamente para mí uno de los pasajes más hermosos y donde aquí viene lo más radical, quizá lo que de pronto, y espero que no con el corazón y orado a Dios por eso, que no voy a ofender a nadie, pero quizá alguien se podría ofender por esto. Dice Mateo 18, 4 y 5, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Jesucristo en este momento tiene un niño en sus brazos. Aquí hay niños, no les digo que me traigan un niño porque realmente me da pánico cargar niños, siento que se me van a caer. Si quizás si fuera padre ya hubiera aprendido a cargar niños, les diría que me trajeran un niño y me encantaría cargarlo en este momento en mis brazos porque eso fue lo que Cristo hizo. Y dice que necesitamos volvernos tan humildes como ellos para poder ser importantes en el reino de los cielos. Y aquí está la misma palabra, versículo 5, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. En la cena del Señor, y yo sé que lo has vivido si has sido cristiano, ¿quiénes son los más excluidos? Los niños. Cuando se volvió un pedacito de pan y una copita de vino. Pero ¿quién sería, no sé qué palabra usar, pero ustedes se la pueden imaginar? ¿Quién sería capaz de en este momento tener la actitud de empezar a comer lo que vamos a comer ahora y no darle a un niño? ¿Quién haría tal cosa? ¿Alguien se atrevería? Eso era la cena en la antigüedad, era un banquete. ¿No llevaban a los niños? ¿Dónde dice la Biblia que no? Muéstrenme el versículo. Estaríamos haciendo lo contrario a lo que nos dice la palabra. Estaríamos excluyendo a aquellos que de hecho dice la palabra de Dios, sean como ellos. Imítenlos a ellos. ¿Saben? A ellos les pertenece el reino de los cielos. Vamos a participar de la cena del Señor, porque nos recuerda que somos santos, justos, perdonados por lo que Cristo hizo. Pero los niños no. ¿En serio? ¿De dónde sacamos esa idea? ¿Quién nos la enseñó? ¿La Biblia? Con el corazón. Si me muestras el versículo, en la Biblia yo lo saco de la cena. Si me lo muestras por la palabra. Pero no tengo un solo versículo para ello. Ay de mí, si hiciera eso, seguramente que caería fulminado como muerto en esta hora. Mis hermanos, pero espero que terminemos con gozo y alegría. Pero nos queremos recibir ahora unos a otros. ¿Queremos ser como niños? Si fuéramos niños, a lo mejor estaríamos preocupados por la comida. Así son los niños, pero es en su inocencia, ¿no? Pero ya tenemos la conciencia de entender lo que es esta cena. ¿Has discernido? ¿Quieres honrar el cuerpo? Como dice la palabra, seamos como niños en nuestra manera de pensar, aunque maduros en nuestra manera de actuar. ¿Vamos a actuar ahora como niños? ¿Sin diferencias? Al niño no le interesa si es rico o es pobre su amiguito. Él quiere compartir con su amiguito. Al niño no le interesa si hace un momentico se jaló del pelo con el amiguito. Yo ya no tengo pelo, ya no me pueden jalar el pelo, pero si nos hemos disgustado, seamos como niños. Hagamos a un lado las diferencias y compartamos. No vamos a jugar como niños, pero sí vamos a compartir como niños. Esa es la manera de participar en la cena. En un momento vamos a estar, como es el título de esta enseñanza, participando en la cena. ¿Quieres participar con nosotros? ¿Hay alguien aquí que se quiere salir de este lugar? Espero que no. ¿Hay alguien que se siente mal por estar en este lugar? Espero que no. Y si te sientes mal, por favor, con el corazón, dinos qué te ha hecho sentir mal. ¿Qué agravio te hemos hecho para que te pedíamos perdón y no venga juicio sobre nosotros? Pero más que por el juicio es porque queremos ser sanos y compartir con ustedes. Así que
¿Dónde queda eso de examínate si estás sin pecado? No, aquí venimos es a recordar que en Cristo hemos sido perdonados. Eso es lo que vamos a recordar en un momento al cenar. Más bien la pregunta aquí no es si estás sin pecado. La pregunta verdadera es, ¿estás sin afecto para tus hermanos? Eso es lo que nos podría traer serios problemas. Para mí la pregunta más importante, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Cristo? Ahí lo tienes a un lado. Ama a esos hermanos. Comparte con ellos. Porque ahí está Cristo. Ahí es donde está realmente Cristo. No está en el pan y el vino. El pan y el vino nos recuerdan, como lo vamos a hacer ahora, que al partir el pan, Cristo fue molido por nuestros pecados. Que al beber de la copa, Cristo derramó su sangre. ¿Pero por quién lo hizo? ¿Por ti? ¿Por mí? Por todos los que en este momento estamos reunidos como iglesia. Así que aceptémonos, abracémonos, recibámonos, honrémonos, compartamos en la mejor familia del mundo y de la eternidad, la iglesia. De esta manera quiero que terminemos y en esta hora le pidamos a nuestro Dios que nos permita disfrutar en este momento mucho más al tener este entendimiento de la palabra de Dios. Espero que hayamos comprendido esta verdad. Digámosle, Señor, hoy queremos honrar tu nombre al honrar tu cuerpo, al honrar la iglesia. Señor, hoy queremos amarnos, abrazarnos y perdonarnos si hemos fallado. Y sabemos que encontramos ese perdón en ti, en la verdad de tu Hijo amado Jesucristo. Demos gracias a Dios por esto y pidamos que disfrutemos esta verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto. Gracias por llamarnos tus hijos, pero lo hermoso es que no solamente yo soy tu hijo. Aquí hay una familia maravillosa, tus hijos. Somos muchos. De hecho, como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro. Aunque eres mi Padre, no eres solamente mi Padre, eres nuestro Padre. La comunión, la unidad. Gracias por permitirnos este privilegio de estar en esta hora reunidos como iglesia, por este cuerpo maravilloso de hermanos. Padre, si hemos fallado, perdónanos. Perdónanos porque reconocemos nuestros errores y nuestras fallas, pero no permitas, por favor, jamás permitas que pequemos contra tu cuerpo, con aquel cuerpo por quien Cristo derramó su sangre y entregó su cuerpo en esa cruz. Permítenos ser una iglesia verdadera, Padre Celestial, y que en este momento más que nunca lo mostremos al estar en la mesa. Permítenos participar dignamente, porque sabemos que nuestra dignidad viene de ti, de lo que Cristo hizo a través de lo que Cristo hizo por nosotros, pero hoy queremos dignificar tu cuerpo, tener comunión, compartir. Padre, permite que mientras la iglesia exista en la tierra y más en este lugar, que nunca nos falte la comunión verdadera. Que para nosotros la comunión no sea solo un pedacito de pan, un poco de vino, sino que la comunión sea compartir unos con otros, tener en común todas las cosas y así disfrutar del favor tuyo y de la gente y así vivir con alegría y sencillez de corazón, como nos enseña tu palabra, y así deleitarnos en pertenecer a esta familia maravillosa. Esto es lo que te pedimos, Padre amado, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.